escrituras que a veces nos cuesta entender y decir el porqué. Génesis capítulo 2. ¿Lo han encontrado? Verso 7. Capítulo 2 de Génesis, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Principio de la creación. Dios estaba formando ¿a quién? Al hombre. El primero. Si creemos realmente que la palabra de Dios es la Biblia. Porque algunos dicen que fue por un Big Bang, que se rompió un átomo y no sé qué más. Otro dice que venimos del mono, ¿no? Otros que no saben por qué, pero estamos aquí. Algunos ahora han sacado la teoría de que somos hijos de los extraterrestres. Pero la Biblia nos dice que fuimos creados por Dios. Amén. Esta es la gran lucha que tenemos. La lucha es, o digamos, la persecución es ¿a dónde? A nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me puse a leer esta semana, bueno, siempre estoy leyendo la Biblia, estoy buscando a ver qué cosas podemos encontrar que realmente el Espíritu Santo te vaya revelando, porque la Biblia se lee, si la lees como un libro más, sin la revelación del Espíritu Santo, pues es un libro. Yo conozco a una persona que la ha leído ya 3, 4 veces, de tapa a tapa, pero cuando tú hablas con él y le dices, pero Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pues él me dice, no, yo no creo en Dios. ¿Y para qué leen la Biblia? Bueno, porque es un libro interesante, dice. Porque hay batallas, porque hay persecución, porque hay la historia de los reyes. Dice, porque como hay tantas y hay telenovelas también ahí, en el caso de Esther, ¿no? Entonces, él dice, es interesante leer la Biblia, pero si la lees con el Espíritu Santo y la lees buscando la revelación de Dios, te vas a encontrar con muchas cosas las cuales te van a llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 8. Aquí le sucede algo a Jesús. Y después vamos a ver por qué. Acabo de leer Génesis. Que fuimos creados, ¿de dónde? ¿O por qué elementos? De tierra. Dice que hizo un muñeco de qué? Yo a veces le digo a la mitad, parecemos unos cascotitos, ¿viste? Así vamos. 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, y presta atención, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Esa es la pregunta que yo me hacía. Yo leí este pasaje y digo, pero a ver, el Señor, los otros vienen a tentar para poderlo acusar.
y le traen a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, y la ley dice, hay que apedrearla. Y él, en vez de contestarle, ¿qué estaba haciendo? Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en la preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ahí lo dejamos. Vamos a ir a Jeremías 17:13. Jeremías capítulo 17, verso 13. 13. El Señor se sabía toda la ley, ¿no? Si estaba en la sinagoga enseñándole, evidentemente muchos vinieron y dijeron: maestro, ¿no? Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Jeremías 17, verso 3. 17:3. Fíjate que es lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y lo supieron ellos. Cuando vinieron a tentarlo, y Jesús se arrodilla y comienza a escribir en tierra, el único que te puede mandar al cielo o te puede mandar al infierno es Jesucristo. Y ahí, como ellos sabían la ley, él se pone a escribir. ¿A quién le estaba escribiendo? Estaba anotando los nombres de los que se apartan de Dios. Por eso es que le dice: si alguno no tiene pecado, ¿qué tenía que hacer? Pero de ellos, inclinándose, dice, verso 7 de Juan, capítulo 8, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? Según Jeremías, los nombres de aquellos que se apartan de la presencia de Dios. ¿Por qué lo escribía en tierra? Porque el hombre fue creado en la tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados, ¿por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Para que él pudiera actuar como juez, como ahora, cuando alguien tiene un pleito, tiene que haber un acusador y tiene que haber uno que se defienda. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es tremenda, o es tremendo,
lo que Jesús le dice a la mujer. Mujer, tú sabes que estabas condenada a muerte. La ley decía que había que apedrearla. De los que vinieron a apedrearte, ninguno se animó porque todos tenían la conciencia pecadora. Y ahora la pregunta que yo me hago, en este tiempo, ¿tendremos la conciencia pecadora? ¿Nos levantaremos quizás a acusar a alguien y a tirarle la primera piedra? ¿Verdad que no, no? Porque ¿quién falla? Todos. Si ahora nos pusieran en la misma situación que a veces nos pasa, porque alguien nos dice, ¿te diste cuenta de aquella o de aquel? Qué raro, malo es. Esta semana siempre nos golpean, los noticieros nos golpean con noticias, ¿no? Uno que estaba acusado que tenía que ir 6 años a prisión, se suicida. Es tremendo, porque aún así que está en condenación. Se fue derechito al infierno. Y el premio a descansar, Señor. A ver, la presión que hay hoy es tremenda. ¿Dónde presiona Satanás? En tu mente. Por eso dice Romanos 12, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué espíritu tenemos que tener en nuestra mente? En nuestra mente es un espíritu abierto, sin pecado, porque Jesús perdonó nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario crucificó juntamente con Él todos nuestros pecados. Amén. Su sangre nos lava, nos limpia de tal modo que podemos entrar a la presencia del Señor. Amén. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que tienen problemas en su carne. No. Yo soy el primero. El pastor también. No se salva el pastor. Porque le vienen presiones de acá, le vienen presiones. Pero cada una de estas situaciones y circunstancias nos sirve para crecer e ir a la palabra, el conocimiento de la verdad, para creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas, ¿verdad? Ahora, Jeremías dice y está hablando de que el Señor estaba escribiendo a aquellos que no iban a ser salvos. Y yo siempre digo, ¿qué componente tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Prácticamente el 85, creo, por ciento de los elementos que tenemos en nuestro cuerpo, lo mismo de la tierra. Tenemos hierro, tenemos agua, tenemos todo. Entonces, la palabra dice que Él tomó tierra, hizo un muñeco, hasta ahí estamos igual, ¿verdad? Pero hay algo que no hace la diferencia con los animales, es que Dios sopló hálito de vida en los seres humanos. Amén. El alma vino, reposa en nosotros y después tiene que volver a la presencia del Señor. Me llamaba la atención a mí, digo, siempre predicamos sobre esta parte, no hay quien te acuse. ¿Y a ti quién te va a acusar? Si Jesús, que es el juez de los jueces, no te acusa, ¿quién te puede acusar de que eres un pecador? ¿Sabe qué tenía la gente esta? Tenía conciencia, ¿cierto? Hay algunos en este tiempo, solamente ver el noticiero te das cuenta que no tienen ni conciencia. Pero nosotros estamos buscando, renovándonos en el espíritu de nuestra mente para poder entender la voluntad divina del Señor para nuestra vida. Amén. El otro día hablamos del propósito que Dios tiene contigo. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos se acuerdan, algunos no. Dios sigue teniendo un propósito con tu vida. ¿De qué manera podemos entender estas escrituras? Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios
¿A quién? Al mundo. Porque la creación es de Dios. A mí me da gracia ver, dice, porque la luna se achicó, se puso, los científicos. Ahora viene un meteorito que va a pasar no sé a cuántos miles de millones de kilómetros, pero eso es peligroso, puede chocar con la Tierra. Si pasaría eso, ¿Dios no lo hubiera dejado escrito? Ahora, ¿qué ha dejado escrito? Que en este último tiempo habrá guerras, ¿sí? Rumores de guerra. Pueblo contra pueblo, nación contra nación, pueblo contra pueblo, los padres contra los hijos contra los padres. Esas cosas están apuntadas y están dichas. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos atentos. Que conociendo la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Si alguno ha visto el noticiero ahora, ha visto que en Israel hay un problema serio, ¿no? Esa paz es la que dejó Jesús. No. La paz que dejó Jesús es algo que tienes dentro. Es algo que aunque estén cayendo, como dice el corito, aunque caigan 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, ¿no es cierto? No temeré mal alguno, porque Él defiende mi causa. Amén. ¿Qué necesitamos hoy día en nuestras vidas? ¿Qué te parece? Aparte de comer, ¿no? Aparte de comer, no estoy hablando del cuerpo, ¿no? ¿Qué necesitamos en lo espiritual? Tenemos que alimentar a eso que el Señor puso en nuestra vida. El hálito de vida vino de Dios. Y tenemos que alimentar a esa parte de Dios, ¿con qué? Con la palabra de Dios. A Él no le podemos dar un asadito. Estaría bueno, pero no le podemos. Al cuerpo sí le podemos dar, ¿no es cierto? Asado, le podemos dar paellas, al que le gusta, una fideuá. Ahí a veces sacó unos hermanitos, a veces sacó estamos haciendo fideuá para la tarde. Fíjate qué tremendo. Nosotros alimentamos el cuerpo, ¿verdad? Algunos estamos un poquito más alimentados que otros. Pero, ¿qué necesitamos para alimentar nuestro espíritu? ¿Con qué se alimenta? Con la palabra. Con la palabra del Señor. Porque la palabra es lo único que puede alimentar nuestra parte espiritual. Por eso, cuando le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice que levantando la vista no vio nadie. Nadie te puede acusar. ¿Y Jesús qué le dijo? El Señor le dijo, ni yo te condeno. Fíjate qué tremendo. El único que podía condenar, el único que la podía condenar, no la condenó. Porque Dios, o sea, el Señor Jesucristo no vino a la tierra a condenar al mundo, sino, leemos Juan 3:16, a ver qué dice. Porque tenemos que entender para qué vino el Señor. Juan 3:16. Vamos a leer desde el verso 15. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso desde el 15 en adelante. Para que todo aquel que en él es
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado y que sus obras son hechas en Dios. Amén. O sea, Jesús no condena a la mujer porque él sabía a lo que había venido. No vino a condenar, él vino a dar salvación y vida eterna. Por eso es que le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban, no los que te acusaban. Y ella dijo, no hay ninguno. Y Jesús dijo, ni yo. ¿Qué dice? Verso 10 del capítulo 8. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, es tremendo lo que dice. ¿Qué le dice? Ni yo. Pero le da un buen consejo. De esta te ha salvado. De esta te ha salvado porque estaba yo ahí, pero no peques más. El consejo es, no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí vuelve otra vez a decir, y otra vez Jesús les habló diciendo, ¿a quién le estaba hablando? A toda la multitud. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Leer la palabra, revelación de la palabra, porque cuando tenemos revelación tenemos luz, y creer en Cristo que nos trae luz. Fíjate que es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Jesús mismo dijo, es menester que yo me vaya y os envíe al Consolador. Él os guiará a toda verdad. Aunque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Ven? ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo definiríamos? Según la palabra, una persona pero sin físico. Es una persona. Según la palabra, es una persona. ¿Por qué? Porque piensa, siente, consuela, decide. Habló el Espíritu Santo a los apóstoles y dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo tengo preparado para ellos. ¿Verdad? Porque si Jesús está a la diestra de Dios, Dios está ahí sentado en el trono de Dios. ¿Quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Ahora, necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue? Con la ayuda de la palabra de Dios, creyendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Creyendo que es una persona y que nosotros podemos hablar con Él y Él habla con nosotros.
Y yo le doy una buena noticia. ¿Usted ha visto que alguna vez ha ido a hacer alguna cosa y una vocecita le dice, no hagas eso? Es el Espíritu Santo. Para nosotros, oh, será mi cabeza, será mi conciencia. El Espíritu Santo habla, está con nosotros todos los días y hasta el fin. Ahora, necesitamos conocer más del Espíritu Santo. Lo hacemos a través de la palabra, ¿verdad? Y a través de la oración y a través de la experiencia. ¿Es fácil casarse? ¿Qué les parece? Sí, encontrar una pareja, ¿es fácil? No es fácil. Y es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que buscar una persona que sea adecuada para mí. Y entonces, mientras más mayor nos ponemos, más difícil es. Porque cuando somos jóvenes, especialmente los hombres, vemos un hijo, ¡oh! Hasta esta es. Hasta que esa está en novia con otro. Vemos otra y esta. ¿No es que los hombres cuando somos jovencitos estamos siempre enamorados? Ahora, para eso está el noviazgo. Tenemos que pasar un tiempo con ella. Luego cuando nos casamos, ahí recién empezamos a conocerla. Porque de novio no conocemos nada. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que tener una comunión íntima con Él para poder conocerlo, para saber cómo actúa y para saber lo sensible que es. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no recibe el Espíritu Santo? Porque no valora la sensibilidad que tiene. Dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que está y que es santo. Y cuando nosotros andamos nuestra cosa rara de pecado, no te creas que se va, que se escondió, lo entristeciste, le pusiste triste. Tenemos y necesitamos tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Se logra a través de la oración, se logra a través de la palabra para conocer, porque la palabra fue escrita por hombres, inspirado por el Espíritu Santo. O quiere decir que el Espíritu Santo mismo escribió lo que nosotros tenemos que conocer para poder tener comunión con Él. ¿Amén? Amén. Es algo muy, muy personal. Yo puedo hablar y puedo leer la palabra, pero si yo no tengo una experiencia personal como la que tuvieron, ¿dónde? ¿Usted ha visto a Pedro? Pedro, cuando Jesús iba a ser crucificado, ¿Pedro qué hizo? Lo negó. Ahora, vino el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos y ahora, ¿quién se levanta? El primero que se levanta, la gente viene, está con ellos y dice, esto está borracho. Se levanta Pedro y dice, no, esto no está borracho, esto es lo que dijo el profeta Joel que pasaría en estos tiempos, que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda criatura y hablarían en otras lenguas. 2 predicaciones de Pedro y una pequeña congregación. ¿Cuántos? Es igual, podemos ponerle 7,000, 5,000. El tema es que en 2 predicaciones más de 1,000 personas se convirtieron al Señor. Ahora, ¿no era este mismo Pedro que había negado al Señor? Este mismo cascote, porque es un cascote. ¿Saben lo que es un cascote? Algunos saben. Nosotros en Argentina le llamamos a un pedazo de tierra que están mojados y que después se quedan duros,
cascote. Cuando parten la tierra para plantar la semilla, van saliendo algunos cascotes. Por eso es que le pasan el cincel, le pasan el arado y todo para romper los cascotes, porque si no la semilla no germina. Y aquí, ¿qué le pasó al Pedro? Ese cascote que había ahí, sin el Espíritu Santo, era un cascote. Era algo que estaba, aunque había escuchado la palabra, aunque había tenido revelaciones, aunque había estado con Jesús durante todo el tiempo, hoy, ahí en el Pentecostés, en el día en que el poder del Espíritu Santo viene sobre sus vidas, él tiene una experiencia personal y comienza a hablar con autoridad de la palabra. Y eso es lo que necesitamos cada día nosotros. Amén. A mí me gusta porque le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sabes cuál es el peor acusador que tenemos en este tiempo? ¿Quién? Nosotros mismos. Tú misma. Porque si dejas tu mente volar, y por ahí tú misma has pecado alguna vez y dices, porque tenemos memoria, ¿verdad? Entonces viene el diablo y dice, oh, ¿te crees que estás tan santita que te va a llevar el Señor? Si te acordás, y nosotros ahí no me acordamos. Y como dijo el hermano recién, el Señor tiene Alzheimer para olvidarse de los pecados. Dios se olvidó de los pecados. Dice la palabra que Él toma los pecados y los tira ¿a dónde? A lo profundo de la mar, y nosotros agregamos y le pone un cartelito, no pescar. ¿Dónde va a parar el pecado? A lo profundo de la mar. Siempre y cuando usted haya reconocido que Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Redentor, usted va a ir y va a ser salvo. Y va a vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Pero hoy necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude a vivir. Si es el consolador, cuando estás bajoneado, te va a consolar. ¿Por qué te crees que hay tantas promesas en la Biblia? ¿Quién las escribió? El Espíritu Santo. ¿Y las promesas para qué son? ¿Para quién son las promesas? Para mí. ¿Sí o no? Ahora, yo me imagino a esa mujer arrodillada, con la cabeza en el suelo, esperando que le dieran el primer peñascazo. Difícil la situación, ¿no? Le iban a lapidar, es lo que dice la ley. Ahora, es gracioso porque dicen a la mujer estaba en adulterio y el hombre que estaba con ella lo dejaron por ahí. Ahora, ¿qué estaba esperando ella? Que fuera lapidada. Muchas veces nosotros estamos esperando ser condenados cuando en realidad Cristo pagó por tu condena. Hermano, no se sienta condenado. Siéntase perdonado de sus pecados. Porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Sabes cómo cambia? La Mirta estaba hablando el jueves. Dice, ninguna raíz de amargura llene vuestro corazón. ¿Por qué? Porque si hay una raíz de amargura, contamina todo el cuerpo. Cuando usted está amargado, ¿qué le pasa? Mira, hay una cosa tremenda. Hay una cosa tremenda que pasa, por lo menos en la Argentina y en el lugar donde yo estaba. Se moría un vecino y toda la gente alrededor, los vecinos y todo, una cara de que el pobre se había muerto, todo el mundo amargado, todo el mundo llorando, y estaba bien.
Porque si no se ha muerto con Cristo, hay que llorar. Ahora, se moría un hermano de la iglesia y nos pasábamos toda la noche tocando el acordeón, cantando, y nos decían los vecinos que estábamos re locos. No estábamos locos, estábamos contentos de que un hermano se había ido a la presencia del Señor. Ya había dejado de sufrir en esta tierra y se iba a vivir por la eternidad con Él. Los que estamos en peligro somos nosotros. Nosotros estamos en peligro porque mientras vivimos en esta tierra, Satanás va a tratar de tentarnos o engañarnos, aún si es posible, a los escogidos, para que no nos vayamos a la presencia del Señor. Usted tiene razón. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Sí. Ahora, si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué pasa? ¿Por qué se dieron cuenta la gente que habían recibido el Espíritu Santo? Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿se da cuenta? ¿Qué hubo? Los que conocen la palabra, había algarabía, había un jaleo, y se total de fiesta. Y lo primero que, cuando usted va a una fiesta, ¿qué dice? Cuando se ponen trinqui, entonces están gritando. No quiere decir que los apóstoles tenían gozo como si hubieran estado borrachos. Pero en realidad Pedro se levanta y dice, no están borrachos esto. Sino que el gozo de la presencia del Espíritu Santo llena sus vidas. Amén. Amén. Tómese las cosas con alegría, hermano. Llénese del gozo de la presencia del Señor. Que llore. Pero no llora de pena, llora de alegría, del gozo. El gozo quiere decir que su cara tiene que estar como. ¿Qué decimos? Las 3 menos cuarto, ¿no? ¿O tiene las 6? Está bien, déjame que tenga su experiencia. Tú tendrías que tener una experiencia con ella. A ver, necesitamos tener el gozo. Y si hablamos de gozo en la Biblia, madre mía. El gozo del Señor mi fortaleza. Está bien, el cantito lo hacemos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y salimos de la iglesia un poco más arrastrándonos. Vaya fortaleza. David dice que venía acompañando el arca y saltaba y danzaba. Y vino la mujer y dice, oh, mira lo que has hecho. No te has portado como un rey. Déjame, mujer. Dice, yo estaba gozándome en la presencia del Señor. Cuando tienes gozo, ha visto que en algunas reuniones por ahí, por lo menos ha pasado allí, ¿no? Viene un predicador como el Anacondia o como el Freyson, empieza a orar y la gente pachurrada en el suelo riéndose. Y ahí están los que condenan. Están algunos que miran y dicen, ¿esto será de Dios? No será de Dios. Si ya tiene duda, es pecado. Dios hace como Él quiere, ¿o no? Podemos orar por la gente y hay gente que se cae. Podemos orar por la gente y hay gente que no se cae. Dios hace como Él quiere. Lo importante es qué tienes tú adentro. Si tienes la presencia de Dios, tienes que tener gozo. Y una vez en cuando, muestra los dientes como que te ríes, ¿o no? No sé, otro día. Claro, si tienes gozo, ¿qué va a hacer? Ríete. Mira, dile a tu hermano que está al lado tuyo, ríete una vez, por favor. Ríete, hermano. ¡Qué fuerte! Dios vino a traernos salvación, nos vino a traer gozo, nos vino a traer paz, nos vino a traer los beneficios de estar eternamente en su presencia. Amén. Esto, solamente esto, nos tendría que llenar la cara de alegría. Pero algunos están más preocupados porque ha dejado la sopa. He dejado la sopa, se me va a volcar. Se me va a quemar la olla. Uy, el pastor se le está pasando la hora. Se me va a enfriar los garbanzos. A ver.
¿Sabes? Cada uno de los que aparecen por la televisión quejándose